Vamos a trabajar sobre un sistema de tipo Lego NXT, Lego Mindstorm. Es este. Ustedes ya han trabajado con él en otras asignaturas. En este sistema vamos a hacer la identificación de un motor, que es este. Entonces este motor tiene aquí pues una conexión, un conjunto de engranajes, y aquí en el extremo tenemos un movimiento en el eje. Entonces lo que queremos conocer es la dinámica que existe entre la aplicación de la señal de control aquí y el movimiento del ángulo asociado al sistema. Si hiciéramos un modelo mecánico, pues nosotros tendríamos que hacer una aproximación del modelo del motor, que es más o menos un sistema de orden 3 para la parte eléctrica y la parte mecánica. Ese sería el modelo más completo. Si tenemos en cuenta que la parte eléctrica puede ser o puede tener valores muy pequeños en algunos parámetros, podríamos reducir el orden del motor a un sistema de orden 2, desde la aplicación de la señal de control hasta el movimiento de este extremo, que sería la posición. Pero el modelo completo sería más o menos de orden 3 para este sistema. Vamos a hacer la identificación. Entonces voy a usar en este caso LabVIEW para hacer la identificación del sistema. Mi interés es únicamente, por ejemplo, aquí grabar los datos, y con esos datos vamos a empezar a procesarlos, pero los datos los almaceno en vectores, entonces ya sabemos cómo van a quedar almacenados los datos. Entonces mi objetivo, por ejemplo, aquí es hacer primero una estructura que me garantice que las muestras las estoy tomando al mismo tiempo, en lectura y escritura. Entonces utilizo una estructura de tipo while con reloj que me permite seleccionar, por ejemplo, el tiempo de muestreo. Aquí lo voy a seleccionar de 100 milisegundos. Quiere decir que cada 100 milisegundos, ¿sí vieron de dónde la tomé? De acá. Estructuras, timed loop. Entonces cada 100 milisegundos se repite lo que está aquí. Cuando yo presione este botón, se detiene. Eso es todo el programa. Ahora voy a hacer la lectura del sensor. Entonces voy a leer la posición angular del motor A. Entonces aquí me da la posición, que sería un ángulo. Crear indicador. Entonces este es el ángulo. Esa sería la salida. Pongámosla como Y. Ese es el valor de salida. Y voy a escribir el de entrada. Entonces el de entrada es un motor. Ese es el U. Entonces tengo Y y U. Listo. ¿Quieren graficamos acá en un chart? Voy a graficar el Y, pues para que vean cómo se mueve. Entonces señal de control 0. Entonces aquí el sistema no se mueve. Si yo lo muevo, pues ahí me marca menos 90, 0, 90. Señal de control 0. Yo lo estoy moviendo externamente. Si utilizo esos datos, por ejemplo, no voy a ser capaz de identificar la dinámica porque no le estoy aplicando ninguna señal de control. Y no sé cuál es la perturbación externa que yo le estoy aplicando al sistema. Entonces ahora voy a aplicar una señal de control. Por ejemplo, 1 igual a 10. Lo va a cambiar. Menos 10. Ahí ya grabé unos datos. ¿Cuántos datos grabé? Según esto,
casi 100, 102 datos, grabé. Con esos 102 ya tengo capturada la dinámica del sistema. Ahí están los valores de U. ¿Qué valores de U puse? 10 y menos 10. Sí. No, aquí en este caso, por ejemplo, el motor es como un porcentaje, que sería la máxima señal de control 100, la mínima 0, si es en un sentido positivo y si es en el otro sentido negativo. Pero en este, por ejemplo, sería de 0 a 100, como un valor de porcentaje. Pero la variable de salida si es ángulo. Si es un ángulo, en este caso en grados. Esa es la variable de salida. Con la variable de entrada no, esa es un porcentaje. Por ejemplo, en el Arduino, valores de PWM. Los valores de PWM están entre 0 y 1. 0 es ancho de pulso 0 y 1 el ancho de pulso máximo. Pero máximo de acuerdo a la frecuencia que usted tenga de PWM en el sistema. Eso no se controla, usted solamente controla el ancho de pulso. Entonces, igual sería un valor entre 0 y 1. Ya no van valores negativos, solo valores positivos. Si usted quiere tener, por ejemplo, valores negativos y positivos y está controlando un sistema de puente H, entonces el valor negativo debe ir a otra señal de salida sobre el actuador que indica el sentido de giro. Pero el PWM solo indicaría valor positivo y negativo. O sea que si es valor negativo, usted lo divide en dos. Uno que es el PWM y el otro el signo para el actuador, que el actuador es un puente H. Si es solo PWM para un sentido, pues sería un valor entre 0 y 1. Si es un servo, sería el valor del ángulo en grados, entre 0 y 270, por ejemplo, o entre menos algún valor y otro, menos 100 y 100, ya el valor que ustedes escogen. Tampoco tengo que utilizar todo el rango. Por ejemplo, aquí me dice que este valor es un nivel de potencia que se aplica entre menos 100 y 100. Pero yo no tengo que utilizar todo el rango. Miren que yo utilicé únicamente entre 10 y menos 10 para hacer la identificación. Y eso, si el sistema es lineal, se extendería pues a todo el rango. Entonces ahora voy a grabar los datos, almacenarlos en un vector. Entonces, por ejemplo, aquí en LabVIEW lo que debo hacer es llevar este dato, que es el Y, al borde. Y este U, aquí al borde. Y decirle, clic derecho, vamos a hacer la identificación fuera de línea. Entonces le digo que lo indexe. No sé si lo ven, ahí crea unos corchetes. Esos corchetes quiere decir que creo un vector. Aquí, aquí. Entonces tengo dos vectores. Le voy a dar acá un indicador. ¿Estos son los de quién? Los de Y. Estos son los de Y. No lo mayúsculo. Eso es el grabado. Y crear un indicador. Estos serían los de U. Entonces aquí tengo dos vectores, Y y U. ¿Dónde quedaron? Acá. Organizarlos así. U y Y. Entonces yo empecé a grabar. Menos 10, 10, paré y aquí me aparecen los datos. Menos 10 y estos son los valores de Y. Menos 10, si yo sigo mirando acá, está menos 10, después aparece el 10. ¿Sí lo ven? El 10. Y tomé el último dato. 39. Tomé 39 datos. Ahí están. 40 datos. Entonces tengo de 0 a 39, 40 datos. Esos serían los valores que voy a utilizar para la identificación. Entonces tengo unos vectores en U y en Y. ¿Qué valor de U? Miren lo que yo les hablaba cuando hacíamos la parte teórica. Yo selecciono valores de U y los estoy cambiando.
pero miren que aparecen repetidos, porque me demoro un segundo en cambiarlos y en un segundo tomé 10 muestras. Pero miren que los valores de Y sí están cambiando. Esos valores son los que yo utilizo para la identificación. Y con esos mismos valores puedo identificar un sistema de primero, segundo o tercer orden. Solo tengo que construir el modelo de acuerdo a las funciones. Vamos a hacerlo, por ejemplo, usando MATLAB. Voy a llamar acá una ventana de MATLAB para que coincidan más o menos con los cálculos que hicimos anteriormente. Entonces por acá hay un bloque de MATLAB. MATLAB escribe. Pues lo puedo hacer directamente en LabVIEW. Lo voy a hacer en MATLAB solo para que se vea el código. Entonces le digo acá, entrada, el Y el U. Entonces aquí le agrego el Y, aquí le agrego el U, le digo que estos datos son vectores reales. Vectores reales. Listo. Vuelvo a correr el sistema. Entonces, variemos más aquí. Bueno, como estoy abriendo un script de MATLAB, el programa me va a abrir la ventana de comandos de MATLAB. Entonces, la primera vez me va a demorar un poco mientras la abro, pero después ya corre bien. El protocolo de comunicación entre MATLAB y LabVIEW se conoce como DDE, Dynamic Data Exchange, que es la forma en que manda los datos. Simplemente el LabVIEW le manda los datos a MATLAB, MATLAB los procesa y se los devuelve a LabVIEW. Se está demorando la primera vez porque yo estoy abriendo una ventana de comandos de MATLAB que me va a aparecer aquí. Pero después ya va a correr sin problema porque solamente es intercambio de datos. Y en este caso solamente lo vamos a hacer en un sentido. Miren que lo único que estamos haciendo es mandándole los datos a MATLAB. O sea que todos los cálculos los vamos a hacer en MATLAB. Vamos a ver si esto ya... Yo le di detener, no, está corriendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí está claro cómo es el proceso de adquisición de datos? Recuerden que el objetivo es diseñar un controlador sobre una planta que no conocemos. El primer paso es conocerla, pero conocerla a partir de los datos. Es decir, usted lee cómo responde la planta frente a una entrada y con eso saca la función de transferencia y ya diseña el controlador. No hay que mirar más, no hay que mirar si la planta es estable o no, cuánto se demora en estabilizarse, que es lo que uno hacía, por ejemplo, en las técnicas básicas de control 1 para identificación. Si una planta es estable, le aplica un escalón, mira cuánto se demora en alcanzar la referencia, con eso saca el valor del polo o el tiempo de establecimiento y con eso puede sacar la función de transferencia. Aquí no importa si la planta es estable o no. Con la respuesta de datos, entrada-salida, usted puede encontrar directamente el modelo del sistema. Ok, ya abrió. Abre mira que solamente dice MATLAB Command Window, que es la ventana de comandos. Ahí tengo unos datos. Por ejemplo, 20, menos 20, 30, 0. Detengo. Cuando le doy detener, puedo mirar acá en la ventana de comandos de MATLAB, solo es la ventana de comandos, no hay más. Y acá debe estar el vector Y, que es ese, y el vector U, con los datos que puse: 20, menos 20, 30 y 0. Esos fueron los datos que grabé. 20, menos 20, 30 y 0. Y estos son los valores de respuesta para el ángulo. Listo. Con eso voy a identificar la planta. Entonces, ¿cómo los teníamos organizados en
En el otro, era Y minúscula, que la teníamos. Entonces Y serían estos y U serían los de entrada. Y entonces ahora los vamos a organizar. Entonces, por ejemplo, para el modelo de primer orden, entonces es Y de K igual a Y de K menos 1, U de K menos 1, y los parámetros que identifico son menos A1 y menos A2. Entonces construyo el Y. ¿Desde qué valor? Desde el 2 hasta el último, que no sé cuál es. MATLAB, por ejemplo, me permite hacer la indexación así. Entonces, en es la última posición que está en el vector. Entonces, Y de 2 hasta n. En, ¿cuál es? El último. Si tomé 500 datos, el dato 500. El H sería entonces igual a una matriz Y desde la posición 1 hasta n-1, que es la última, K-1, y el U igual, desde la posición 1 hasta la posición n-1, o sea, la última. Aquí ya tengo el H. Y calculo el teta. Teta igual a la inversa de H transpuesto por H por H transpuesto por Y. Estos son los valores de la función identificados. Yo puedo calcular el J. Aquí no sé cuáles son los parámetros reales. Entonces no tengo forma de verificar cuál es la mejor identificación. Lo único que puedo calcular es el error. Entonces el error sería Y menos H por teta transpuesto por Y menos H por teta. Y ese es el valor que me da de error. Puedo calcular el sistema de segundo orden. Entonces de segundo orden, ¿me pudiera explicar por otra vez cuando ven los valores de H para Y? Porque ahí sí me pueden los valores. aquí, porque estamos haciendo el de orden 1. Entonces, noten que la ecuación es Y de K igual a Y de K menos 1. Entonces en Y vamos desde el 2. Y en el H, si el K es igual a 2, el K menos 1 sería 1. Ese es el valor más pequeño que puedo seleccionar. Si yo seleccionara, por ejemplo, acá Y igual a 1, acá sería Y en 0. Y aquí en la indexación la posición más pequeña es 1. Entonces no la puedo usar. Para el sistema de segundo orden, por ejemplo, miren que el Y sería no desde 2, sino desde 3. Pero eso es porque en el H iría 2 hasta K menos 1. Entonces mire el sistema de segundo orden. Entonces desde 2 hasta K menos 1. Entonces aquí pongo en menos 1. La siguiente columna sería desde 1 hasta K menos 2. Entonces K menos 2. La que sigue es desde 2 hasta K menos 1. Y el U sería también desde 1 hasta K menos 2. Que es este. Aquí puse Y mayúscula y es minúscula. Entonces aquí era 1 y 2. Y es lo mismo. Noten que el Y inicia en 3. Y acá irían 2 y 1. Entonces esta sería la posición K. Esta es la posición K menos 1. Y esta es la posición K menos 2. Aquí K menos 1 y K menos 2. Esta sería en, que sería como el K, en menos 1 y en menos 2. En menos 1 y en menos 2. Y vuelvo y calculo el teta. Ese sería el sistema de segundo orden. Y puedo calcular el J, que es este. Este es el J para el sistema de primer orden.
SCJ para el del segundo orden. Entre estos dos, escogería el de segundo orden, que es el que mejor aproxima los datos, pero el error está grande. Ahora lo hago de orden 3. De orden 3, aquí ya no arranco en 3, arranco en 4. El H aquí sería 3 hasta n menos 1, 2 hasta n menos 2, 1 hasta n menos 3, 3 hasta n menos 1, 2 hasta n menos 2, 1 hasta n menos 3. Entonces sería extender lo mismo, entonces ya sería y de k igual a y de k menos 1, y de k menos 2, y de k menos 3, u de k menos 1, u de k menos 2, u de k menos 3, que serían 6 parámetros. Ese sería el H. Calculo el teta y calculo el error. 30 y 24, este es mejor. O sea que el sistema de orden 3 sería mejor que el de orden 2. Pero miren que no cambia tanto. En el otro cambió de 1206 a 30. Y aquí de 30 a 24. Hagamos el de orden 4. Un sistema de orden 4. Entonces el Y arrancaría en 5. Y el H, entonces acá sería 4 hasta n menos 1, 3 hasta n menos 2, 2 hasta n menos 3, 1 hasta n menos 4, 4, 3, 2, 1 hasta n menos 4. Calculo el teta, ahí serían todos los parámetros. Calculo el j, 23.29. Entonces, por ejemplo, si me dicen escoja entre hacerlo con el sistema de orden 3 y 4, pues lo hago con el del 3, porque lo hago con el de orden 4, mejora, pero no es tanta la mejoría como para que valga la pena. De hecho, por ejemplo, aquí se ve que el de orden 3 es mejor, pero no es mucha la diferencia. Quiere decir que el controlador me funcionaría bien con el de orden 2, pero entre el orden 2 y orden 1 sí es mucho lo que hay de diferencia. Entonces ahí sí, por ejemplo, el de orden 1 no sería recomendable usarlo. Me toca utilizar el criterio del error para determinar cuál sería el mejor modelo de identificación para el sistema. Ese error da ya en un porcentaje, digamos, de 38 sería No, es simplemente la sumatoria al cuadrado de todos los errores. Del error, que sería la diferencia entre la medición y lo que usted obtendría, multiplicando los parámetros que identificó por los datos que midió. Yo podría probar, por ejemplo, el sistema real con respecto al sistema estimado, a los 4, y ponerle datos nuevos, y mirar a ver cómo dan, a ver cuál aproxima mejor. Pues, hagámoslo. No los grabé, entonces ese error no tiene que ser entre menor o mejor, ¿cierto? claro, entre menor ¿Y el del 1 cuánto fue? ¿Cuánto fue el valor del 1? 1206. 1 por 10 a la 3. O sea, 1206.2. Por 10 a la 3. Por 10, o sea, sí. es grande. 1 por 10 a la 3, sí. 1.2 por 10 a la 3, 1200. Pensé que antes era la menos 3. No, aquí es más. Más 3. Más 3. Bueno. Este es 30, este es 24. No puede dar negativo porque es un error cuadrático. Entonces estamos sumando los valores al cuadrado. Pero por ejemplo acá no hay mucho cambio. Podríamos hacer el de orden 5. Ya vamos en el de orden 4. Aquí podríamos graficar todos los valores.
Entonces el de orden 1. El de orden 1 sería este. Entonces llamemos este H1 y obtenemos el teta 1. El H1. Teta 1. El de orden 2 es, entonces lo vamos a llamar H2 y obtenemos el teta 2. El de orden 3 sería el de orden 3. Entonces llamemos a este teta 3. H3, H3, H3. Entonces ahí tengo orden 1, orden 2, orden 3. Y ahora sí vamos a graficarlos. Entonces grafiquemos los Y. Entonces calculemos, el Y1 sería H1 por teta 1, el Y2 sería H2 por teta 2 y el Y3 sería H3 por teta 3. ¿Cierto? Y en el Y tengo los datos reales. En el Y tengo los datos reales. Entonces voy a graficar todos. Entonces hacemos un plot de el Y, que serían los reales, el Y1, el Y2 y el Y3. No todas tienen el mismo tamaño. ¿Cuál es el más pequeño? Y3. ¿Va desde dónde? Desde 3 hasta end. Desde 4 hasta n. Ese sería el más pequeño. Entonces les tengo que ajustar los tamaños. Entonces miremos los tamaños. Len Y3 para que me queden todos igualitos. Tiene 83. Len Y2 84. Len Y1 85 y el Y 86. Entonces cuando haga el plot, este tiene 83. Entonces a este le voy a quitar una. A este le voy a quitar 2. Y a este le voy a quitar 3. Para que queden todas del mismo tamaño. Entonces estoy graficando únicamente los últimos datos. Si no, no me los deja meter dentro de un vector. Me dice que los vectores no tienen el mismo tamaño. Entonces ahí están todas. La de orden 1, la de orden 2, la de orden 3 y la de orden 4. No sé si es con los mismos datos de entrada que hice. De pronto acá se alcanza a ver la diferencia. Los colores son, primero el azul, que serían los originales. Miremos este pedacito. Ahora hasta acá. Entonces, primero el azul, que son los datos originales. Después sigue el rojo, que sería el modelo de primer orden.
Después, no sé. Uno, dos, perdón, primero el original, después el de primer orden, orden 2 y orden 3. Entonces después el de orden 2, que es el amarillo, y después el de orden 3, que es el otro, el morado. Entonces esos son. Y según el criterio de error, el que más se aproxima es el 3. El que más se aproxima es el 3. Después sigue el 2, después sigue el 1. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ahí no se alcanza a notar tanto. Se ve el rojo. En el rojo se alcanza a notar la diferencia. Con los otros no se alcanza a notar tanto. Ya si uno mira acá el detalle, en estos, digamos que en estos puntos donde hay diferencia, de pronto se alcanza a ver un poquito de diferencia entre los otros. Pero en realidad no es tanta. El rojo sí que se ve, que sería el modelo de primer orden. Pero ya cuando uno hace el cálculo del error, ahí sí se nota la diferencia. Que la diferencia que estamos calculando es la diferencia entre el Y, que son los datos reales, y los Y estimados, que serían los H por teta. Entonces si yo hago la resta, Y menos H por teta al cuadrado, es lo que estamos calculando con los J. Aquí lo estoy graficando. Pues este gráfico que estamos haciendo acá es el Y simplemente saqué las multiplicaciones H por teta, lo saqué para el modelo de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, pero el H es fijo, perdón, el Y es fijo, que son las mediciones, eso no cambia. Bueno, pero no entendí por qué el 3 se acerca más que el 2. Si ahí en la curva se ve que está más cerquita la raya 2 al Y original. Aquí, pero si uno hace el acumulado del error, es el otro. Ah, ya. Usted lo está diciendo respecto al número, valor. Sí. No, aquí es difícil decir. Pero usted ahorita no ha dicho que, sí, el 3 era mejor porque daba como 24. Da 24, el otro 30. Pero mire que en realidad van muy pegados los dos. Y están aproximando el dato que está en azul, que sería el original. En el rojo se nota la diferencia. Pero no es tanta. Pues el modelo de primer orden igual aproxima. Usted está aproximando los datos. Y este es el modelo de identificación fijo. O sea, no es un modelo adaptativo. Yo simplemente grabé los datos. Y estoy probando una función de transferencia. El modelo de primer orden aproxima. Es fuera de línea. Fuera de línea. Y si aproxima más o menos bien el modelo de primer orden, así me está dando un error grande. Cuando yo miro la gráfica, en realidad no está tan mal. A diferencia del otro ejemplo que hicimos, que sí se notaba una diferencia entre el modelo de primer y el de segundo. Aquí no. Este pedacito y ya. Eso quiere decir que el modelo de primer orden podría funcionar también para un controlador. Entonces este sería el método de identificación fuera de línea.